Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Un gran abrazo a la distancia. Espero que en esta hora estén contentos, estén bien. Que la gracia del Señor, su protección y su bendición sea con cada uno de ustedes. Aquí les está hablando su amigo y hermano de siempre, Daniel. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que nos habla acerca de la ley terminó con Juan. Lo que dice mucha gente. En esta hora vamos a ver que el libro sagrado de Dios nos aclare esas dudas o esa mala interpretación y veamos lo que realmente dice el libro sagrado de Dios, las Santas Escrituras. Y te invito para que tú te suscribas si es que no lo has hecho y que compartas estos mensajes, compartas este canal con tus amigos, en tus grupos, con tus familiares o conocidos, para que la bendición de Dios también pueda llegar a ellos y que así la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios y sea predicado su evangelio, que todos conozcan el mensaje de Dios, que todos se den cuenta lo que Dios quiere con el ser humano. Quiere entrar a sus corazones, a sus vidas. Vamos a tener pues una palabra de oración. Nuestro Dios, te damos gracias en esta hora por la vida y la salud que nos das. Que Señor podamos sentir tu presencia. Que tú nos hables en esta hora al escudriñar tu escritura. Que tú nos ayudes a comprender realmente este mensaje, que pueda ser explicado por medio de tu Espíritu Santo. Señor, gracias y perdona nuestros pecados en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a este tema. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. La ley terminó con Juan. ¿Qué quiere decir Lucas 16:16? Que la ley terminó con Juan. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 16 y versículo 16, que dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Dice mucha gente, y lo que aquí dice esta cita bíblica. Así que veamos realmente lo que aquí quiere decir, lo que quiso decir San Lucas. Recuerden que San Lucas también fue inspirado por el Espíritu Santo. En realidad, este texto no afirma que terminan, o sea, la ley y los profetas, o dejaron de tener valor hasta Juan. Quiere decir que esos escritos eran los únicos documentos que contenían hasta ese entonces. O sea, lo revelado por Dios respecto de su reino. Para anunciarlo y convencer a los hombres de su realidad, eran necesarias las enseñanzas y las profecías irrebatibles ofrecidas en la ley y los profetas. ¿Qué fuerza podía tener esa prédica sin la ley y los profetas? O sea, sin los profetas. Porque lo único que existía hasta ese entonces era el Antiguo Testamento. O sea, los escritos de los profetas. Eso era lo único que existía hasta ese entonces. Al recordar que solamente algunas expresiones, al recordar solamente algunas expresiones que vamos a ver ahorita del Señor Jesucristo, entendemos que para Él la ley y los profetas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, no pudieron terminar hasta Juan.
indicó que su permanencia, o sea, cuando Él ordenó escudriñar las Escrituras, o sea, ahí se vio claramente su permanencia de la ley y los profetas. Veamos en San Juan capítulo 5 y versículo 39 de lo que dice aquí la Escritura. San Juan capítulo 5 y versículo 39. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo y lo sigue diciendo el día de hoy. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Afirmó que la ignorancia de las Escrituras era la causa del error. Y también puede ser hoy también la causa del error, al ignorar las Escrituras. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 22. Libro de San Mateo, capítulo 22, para leer el versículo 29. San Mateo 22, 29 dice estas palabras. Dice el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, estáis equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahí estaba el error. El error es cuando ignoramos las Escrituras. Fue el consejo del Señor Jesucristo. Reiteró su importancia cuando citó también a Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. O sea, él citó estas palabras. Ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero quiero leerlo directamente de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3, para que ustedes vean a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora sí, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en San Mateo, cuando Él estaba citando las palabras que acabamos de leer de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. San Mateo capítulo 4 y versículo 4. Dice San Mateo capítulo 4 y versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está. Lo que estaba escrito, lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy mismo se cumple también eso, que no solo de pan podemos vivir, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, que está escrito en la palabra de Dios. Para explicar el Evangelio a 2 discípulos preocupados y luego a los 11, tuvo el Señor que hablar con estos 2 discípulos que iban en camino a Emaús. El Señor Jesús tuvo que explicarles de lo que la Escritura, especialmente el Antiguo Testamento, decía del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 24. Libro de San Lucas capítulo 24, para empezar nuestra lectura desde el versículo 25. Entonces dice, Él les dijo, o sea Jesús, a estos discípulos preocupados: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros,
porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrió las Escrituras? Porque las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, siempre hablaron y han hablado del Señor Jesucristo. El versículo 36, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pie de ellos y les dijo: paz a vosotros. Cuando habló a otros discípulos, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y acá viene en el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La ley y los profetas hablaron siempre del Señor Jesucristo. Los apóstoles recomendaron el estudio de las Escrituras en su totalidad, completamente. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas Escrituras, aquí se estaba refiriendo el apóstol Pablo al escribirle a Timoteo en la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, porque era lo único que existía en ese entonces. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y afirmaron también que fueron escritas para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Dice el verso 4: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, en el tiempo que se escribió también aquí Romanos, en el tiempo de Pablo, existían solamente la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, del libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Dice: para que tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sostuvieron que la palabra profética era una antorcha a la que había que estar atentos. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 1. Lo que dice, la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1. Y para leer los versículos 16 al 21. Dice, empezando desde el versículo 16 hasta el 21. Dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Está diciendo Pedro,
su majestad. Vieron especialmente al Señor Jesucristo, por cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Ellos fueron testigos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura, hablando de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es linda y preciosa. En fin, la ley y los profetas eran escrituras tan importantes que se las cita 280 veces en el Nuevo Testamento. Por lo dicho, queda claro que esa expresión de Jesús significaba que la ley y los profetas, allí en Juan, lo que veímos en el libro de Lucas capítulo 16 y versículo 16, la ley y los profetas en todo lo que hasta entonces había sido revelado tocante al reino de Dios. O sea que la palabra de Dios, la ley y los profetas sigue existiendo, o los 10 mandamientos siguen existiendo todavía, porque revelan el santo carácter de Dios. Que la honra y la gloria sea siempre para Dios y para el Señor Jesucristo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video, de este tema. Y que no te olvides escudriñar las Escrituras según San Juan capítulo 5, versículo 39. Y que recordemos que la palabra de Dios, la ley o los 10 mandamientos siguen siendo estables, siguen siendo necesarios, especialmente para el ser humano. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto en otro próximo video. Adiós.